Nuestra lección, nuestro tema en esta mañana es el llamado de Dios. Es un reto, es decir, es un desafío a tratar de o esforzarnos para contestar, para responder a ese llamado, a esa algo que queremos nosotros realizar. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y luego de una costilla de él formó la esposa, la mujer, y Dios hizo un huerto, que le llaman el jardín del Edén, y puso aquella pareja para que trabajase en ese huerto. Y Dios les dijo, pues le dijo en este caso al hombre, no comerás del fruto del que está en el centro del huerto, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. No, pareciera que no es un llamado que Dios hace, pero sin embargo está implícito el llamado que Dios tiene para estas personas. Y ese llamado consiste en no desobedezcas, no comas de ese fruto, de ese árbol que está en el centro del huerto. Ese era el reto para ellos, no comer. Sin embargo, cayeron y comieron y fueron expulsados de la presencia del Señor. La creación siguió en cuanto a lo que tiene que ver con el hombre y leemos más adelante allí en Génesis 6 que el pensamiento continuo del hombre era siempre el mal. Y colmó la paciencia de Dios y determinó destruir el mundo que él había creado. Pero había un hombre justo y por causa de ese hombre justo, Dios no destruyó su creación. Sin embargo, le dijo a este hombre lo que tenía que hacer para salvarse, porque iba a destruir toda vida. Y el reto allí, el desafío, ¿verdad?, era a obedecer al Señor. Es decir, tenía que construir el arca y hacer todas las cosas que Dios le había mandado y así se salvarían. Era un reto, era un desafío. Y sobre todo porque no habían sucedido cosas que para la gente le eran extrañas. Como hoy, ¿verdad? Las escrituras nos dicen que Cristo va a venir, pero la mayoría de la gente no lo cree. Incluso nosotros no lo creemos en el sentido de que no va a venir mientras estoy yo vivo, ¿verdad? Pero Él puede venir, no sabemos cuándo. Y el desafío, el reto, ¿verdad?, es a permanecer firmes, ¿verdad? Debemos estar preparados para ese advenimiento. Más adelante, Dios siguió con su plan, con su designio, y ya mandó el diluvio y se destruyó todo y quedaron solamente 8 personas en el arca y todo, y los animales, y luego salieron del arca y poblaron la tierra. Como cerca de 300 años después del diluvio, nació un niño, ¿verdad?, que se le denominó Abraham, se le puso nombre Abraham. 75 años después de que había nacido, Dios
le llamó. Dios llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a un lugar que yo te voy a mostrar, y haré de ti una nación grande y la bendeciré y serás bendición. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es nuestro tema, ¿verdad? Aquí es un llamado directamente a Abraham para que salga de su familia, salga de su tierra y se vaya a otro lugar. Y leemos en el libro de los Hebreos, ¿verdad?, que Abraham salió y salió sin saber a dónde iba. Es decir, él tenía la fe, creía que lo que Dios le había revelado, lo que Dios le había mandado, iba a ser así. Ahora, sabemos que Abraham, cuando fue llamado, tenía 75 años, su esposa tenía 65 años, y no tenían hijos. Y salieron. El que es justo, ¿verdad?, significa conformar la vida, la conducta a la palabra de Dios. Abraham era justo, como Noé era justo. Es decir, conformaban su vida, su conducta a la palabra de Dios. Y Abraham lo hizo. Salte de esta tierra, y Abraham salió. Y aquí ves donde vamos a ver lo que implica el llamado de Dios. No solamente para Abraham, sino el llamado que se hizo para cada uno de nosotros como miembros de la Iglesia del Señor. El Evangelio es el llamado, la predicación de la palabra es el llamado que Dios hace a aquellas personas que aún no han aceptado, aún no han obedecido el Evangelio y lo que demanda el Evangelio, ¿verdad? Sin embargo, el llamado que Dios hace a Abraham no consiste, primer asunto que vamos a tratar, no es solamente el relato de un viaje por una tierra extraña. Abraham no la conocía. No es ese relato, no consiste el llamado de Dios para Abraham en ese viaje, sino que consiste en el pacto que Dios hace, o el pacto que hay entre Dios y Abraham, y en las promesas que Dios le dijo. El llamado que Dios hace a Abraham es una relación, ¿verdad?, en las promesas que Dios le hace a Abraham y los problemas que él iba a tener. Y de entrada, pues sabemos, Abraham no tiene hijos y además es un hombre viejo. Es un hombre grande de edad, ¿verdad? Pero él va a pasar muchas pruebas y en esto consiste precisamente el llamado que Dios hace a Abraham. Tiene que abandonar su tierra. Dice, salte de tu parentela y de la tierra, en este caso de Ur de los Caldeos, y abandona tu pasado idólatra. Sabemos que los padres de Abraham, ¿verdad?, eran idólatras. Leemos allá en Josué 24, capítulo 24 y versículo 1, ¿verdad? Versículo 1 y 2, ¿verdad? Dice allí la escritura que servían a dioses extraños o dioses ajenos.
debe de abandonar esa área o ese lugar donde hay idolatría, aunque él no haya sido idólatra. La escritura no nos dice cómo Abraham, o Abraham en este caso primeramente, tuvo esa idea de un solo Dios. ¿Cómo recibió eso? Bueno, la escritura no nos dice, pero sabemos que él no participaba de la idolatría. Por eso Dios le saca de allí y vete a una tierra que yo te voy a mostrar. Es como el llamado que el Evangelio hizo para cada uno de nosotros, cuando aquellos predicadores, aquellos hermanos nos hablaban del Evangelio y nos explicaban, nos enseñaban para que nosotros lo creyéramos y lo obedeciéramos. Debía de emigrar Abraham a una tierra nueva, una tierra que él no conocía. Es decir, el llamado para el hombre hoy, ¿verdad?, es el llamado a salir a una conducta diferente, algo por lo que no se ha pasado. Cuando Dios llama a Abraham, miramos allí que Dios Dios toma la iniciativa, no solamente en estas cosas, sino toma la iniciativa en todas, ¿verdad? Pero en este caso, para que el hombre sea restaurado, Dios toma la iniciativa. Es decir, se inicia se inicia en la tierra el asunto aquel tan delicado para el hombre como es su regreso a Dios, es decir, la redención del hombre. Allí históricamente la redención del hombre empieza con el llamamiento de Abraham y cuando él sale obedeciendo aquel llamado que Dios ha hecho. Es decir, el primer punto que miramos ahí es que Abraham tuvo fe, es decir, creyó que Dios haría todo aquello que le dijo, en esas promesas que leímos, ¿verdad? Desde el versículo 2, ¿verdad? Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, ¿verdad? Entonces, todas esas promesas, ¿verdad?, las creyó Abraham. Y debemos de tener en cuenta, ¿verdad?, que una de esas promesas es precisamente acerca de la descendencia, ¿verdad?, la descendencia de Abraham. Y cuando Dios le da esta promesa, Abraham no tiene hijos, ¿verdad?, pero él creyó, ¿verdad?, que Dios cumpliría aquello que le estaba prometiendo. Entonces, Dios le dijo estas cosas y Abraham tuvo fe. Cuando se nos habla del Evangelio, ¿verdad?, se necesitó darnos muchas enseñanzas, muchas escrituras, y lee aquí y más allá y en esta parte, ¿verdad?, hasta que, como dice la escritura, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces le habló a Dios a Abraham? A lo mejor nada más una sola vez y Abraham salió. Segundo asunto es aspectos de las promesas que Dios da a Abraham. Dice, haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande. En el Nuevo Testamento, cuando miramos en el ministerio de Jesucristo y los apóstoles y el Señor enseñando por más de 3 años, y luego el odio que despertó y su arresto, su juicio, su condena, su sacrificio, su crucifixión, ¿verdad?, y luego sepultado y resucitado. Cuando Él está resucitado,
y antes de ascender, de ser llevado arriba al cielo, los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dice: no, os toca a vosotros saber todo lo que está en la potestad de Dios. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De qué estaban preguntando estos apóstoles? Estaban preguntando del reino, aunque no entendían en un 100% lo que era el reino, o la iglesia en este caso, ¿verdad? Ellos esperaban eso. Y aquí, regresando a Génesis, dice: haré de ti una nación grande. ¿De qué está hablando? El reino de los cielos, del reino del cielo, de la iglesia. Colosenses nos dice: fuimos del reino de las tinieblas al reino de la luz. En Hechos 2:47, en la parte final, dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, ahí está el aspecto de haré de ti una nación grande. Abraham lo creyó, pero él no sabía cuándo iba a suceder esto. Y como mencionó el hermano en la lectura del apóstol Pedro, ¿verdad? Es que los profetas, ¿verdad?, anhelaban mirar lo que el Espíritu Santo les decía que hablasen, pero no entendían aquellas profecías de aquellos hombres inspirados por Dios. La segunda promesa es: te bendeciré. Te bendeciré. Y cuando miramos estas bendiciones, pues acerca de esa nación grande, ¿verdad?, leemos en Efesios capítulo 1 y versículo 3, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando leemos lo que escribe el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1 también, y versículos 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y aquí Dios le está diciendo a Abraham: te bendeciré. Dice: engrandeceré tu nombre, engrandeceré tu nombre. Todo esto tiene que ver principalmente con las cosas espirituales, aunque antes son materiales, ¿verdad? Pero ya hemos mencionado en muchas ocasiones, o he mencionado en muchas ocasiones, que el Antiguo Testamento nos habla de cosas físicas, materiales, eventos también que se ven, que se tocan, que se mueven, etc. Y en este caso, ¿verdad?, engrandeceré tu nombre. Cuando vino Pentecostés, ¿verdad?, después de la Pascua en la que murió el Señor, Cristo estableció o edificó su iglesia. Edificó su iglesia. Y los que eran añadidos a esa iglesia, pues se les llamaba los discípulos, los hermanos, la familia, etcétera, ¿verdad? Y pasaron varios años y Dios propició la persecución de la iglesia, y la iglesia ya salió de Jerusalén. Y en el capítulo 11, en el capítulo 8, ¿verdad?, el versículo 4 dice que todos los que fueron esparcidos por causa de la persecución iban anunciando el evangelio. Y luego hace un paréntesis allí Lucas y luego continúa lo de la persecución en el capítulo 11 del libro de los Hechos. Y dice allí que los que salieron por la persecución, unos se fueron a Chipre, otros se fueron al norte de África, ¿verdad? Y unos entraron en Antioquía de Siria, ¿verdad? Y
ellos empezaron a hablarle no solamente a los judíos, sino que empezaron a hablarle también a los gentiles, ¿verdad? Y cuando la iglesia en Jerusalén oyó de la efervescencia del cristianismo en Antioquía, mandó hermanos para que vieran qué es lo que estaba pasando. Y entre ellos fue uno llamado Bernabé. Cuando Bernabé vio la gracia de Dios manifestada en aquellas gentes, ¿verdad?, él fue a Tarso y trajo a Saulo, ¿verdad? Saulo ya para esto había sido bautizado, había tenido el encuentro con el Señor y se había ido a Jerusalén y luego se había ido para su ciudad de origen, y de allí lo trajo Bernabé. Y dice el libro de los Hechos en el capítulo 26, y se congregaron allí, cuando trajo a Saulo, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dice la escritura aquí, regresando a Génesis, y engrandeceré tu nombre. Y ese nombre es el nombre cristiano, el que sigue a Jesús, el que sigue a su maestro. Nosotros somos cristianos, aunque quizás, dicen algunos, se les llamó cristianos quizás como de una manera ofensiva, o simplemente para señalar a que ellos hablaban mucho de Cristo. Engrandeceré tu nombre, ¿verdad? Engrandeceré tu nombre. Dice, y serás bendición. El cristiano es bendición para los demás. Si ustedes hemos notado, ¿verdad? O no nos hemos dado cuenta a lo mejor, ¿verdad?, pero el cristiano trae bendición a los que están en derredor, ¿verdad? De alguna manera son bendecidos. Pero el cristiano es bendición a los demás cuando les predica el Evangelio. Cuando el Evangelio es predicado, es bendición para los demás. Y esa bendición llega a su máximo cuando aquellas personas que se les habla del Evangelio lo obedecen. Y cuando lo obedecen, ahí son bendición. El cristiano son bendición. Dice la escritura, bendeciré a los que te bendijeren. Bendeciré a los que te bendijeren. El Evangelio de Juan nos menciona que en el capítulo 1, que a lo suyo vino, versículo 11, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ahí miramos, ¿verdad?, que bendeciré a los que te bendijeren. Tienen la potestad aquellos que obedecen el Evangelio, ¿verdad?, de ser hechos hijos de Dios. Aquí está hablando ya de personas que obedecieron, que creyeron en Jesucristo. No de una manera mental, ¿verdad? Sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No. Sino que creen lo que Jesucristo hizo por él, por la humanidad, y que necesitan obedecerle para que también ellos sean o tengan la salvación. Y luego dice, y maldeciré a los que te maldijeren. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, y versículo 7 en 9, está hablando allí el apóstol Pablo, ¿verdad?, de la aflicción que está sufriendo la iglesia, y dice la escritura ahí, para darte
Déjenme leer. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, dice el apóstol Pablo. Le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, ¿verdad? En llama de fuego, y ahí viene a los que maldicen, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué triste, qué triste. Esos que no obedecen el evangelio, es como si lo maldijeran, ¿verdad? Pero ahí está la maldición para ellos, ¿verdad? Para darnos retribución, les dice a los cristianos, ¿verdad? Cuando se manifieste el Señor Jesús, ¿verdad? Para dar retribución, para dar su pago a aquellos que no obedecen a Dios, que no creen en Él, que no creen en el evangelio, ¿verdad? Los cuales van a sufrir pena de eterna perdición, no por unos instantes, no por un día, sino por toda la eternidad. Y dice la última promesa que le da el Señor a Abraham cuando salte de la tierra y de su parentela, dice la última promesa: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo serán benditas? Porque viene el perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El perdón de pecados es una bendición para nosotros. Recibir el don del Espíritu Santo es una bendición para nosotros. Serán benditas en ti por la fe que Él inculcó y que trajo hasta nosotros. Somos benditos porque recibimos el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Somos añadidos a la iglesia. Recuerden ustedes Pentecostés en Hechos 2, ¿verdad? Cuando en el versículo 37 del capítulo 2, aquellos hombres compungidos de corazón, aquella multitud, ¿verdad?, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y si otros preguntaban: ¿qué haremos para qué? ¿O qué van a hacer para qué? Para anular ese gran pecado que hicieron matando al Hijo de Dios. Y Pedro les da una solución fácil: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros y recibiréis el perdón de pecados. ¿Cuáles pecados? Todos los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, un nuevo espíritu, ¿verdad? El espíritu que va a guiar nuestra vida cristiana, haciendo la voluntad de Dios. Fijémonos la diferencia cuando Dios creó o formó al hombre del polvo de la tierra. Dice: sopló en él aliento de vida y fue un alma viviente. Pero ese espíritu que gobernaba ese cuerpo, ese ser creado por Dios o formado por Dios, lo guiaba. Pero cuando vino la desobediencia y la caída, ¿verdad?, ese espíritu que gobernaba al hombre se sustrajo, ¿verdad?, se hizo como más pequeño, y la carne, ¿verdad?, dominó ese espíritu que antes gobernaba ese cuerpo. Por eso cuando nosotros tenemos conciencia de pecados, estamos muertos, estamos separados de Dios. Porque el espíritu que gobierna o que gobernaba nuestras vidas, ¿verdad?, nos guiaba
para que nos perdiéramos. Y Pablo escribe a los Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo os dio vida? Bueno, lo leemos allí, ya lo leímos en Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, ¿verdad? Cuando dice, nos hizo renacer, ¿verdad? El versículo 22 de 1 Pedro, ¿verdad? Nos hizo renacer por la semilla que es el Evangelio, ¿verdad? Y cuando el Señor le explica eso a Nicodemo, ¿verdad? En el Evangelio de Juan capítulo 3 y versículo 5, de cierto te digo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Así que cuando le preguntaron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo lo que tenían que hacer. Y si lo hacían, iban a recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Un nuevo Espíritu, que es el que está en nosotros. Por eso el apóstol Pablo, en una de sus cartas, dice, no apaguen el Espíritu, no apaguéis el Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese Espíritu es el que nos debe de guiar. Así que cuando Abraham recibe, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, está hablando de la salvación espiritual. Tercer asunto, ser parte del pueblo espiritual. Aquí resalta un hecho muy importante cuando Dios llama a Abraham, ¿verdad? De que el pueblo de Dios no surge por medio de la generación natural. Es decir, no son engendrados por el hombre, ¿verdad? Sino que viene de Dios. Como Jesús le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo voy a nacer siendo viejo? ¿Acaso puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer? Necesitas nacer de arriba, del cielo. Eso es lo que en realidad significa en griego, ¿verdad? En las palabras originales, nacer de arriba, es decir, nacer de Dios. Entonces, los pueblos, ¿verdad? No salen, el pueblo o la parte del pueblo espiritual no sale por una generación natural, sino que Dios comienza una nueva raza, un nuevo reino, ¿verdad?, en nosotros. Leemos allá en Génesis capítulo 17, versículo 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham será tu nombre, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. Y ahí está Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 11 al 13, ya lo miramos, ¿verdad? Ya lo leímos, ¿verdad? Pero, a pesar de los problemas, ¿verdad? Ahora vamos a ver los problemas, ya me pasé del tiempo, pero los problemas que tenía Abraham, ¿verdad? Primeramente, cuando es llamado, él es viejo, 75 años. Y luego pasan muchos años, ¿verdad? Y le dijo, y no tiene hijo, no tiene descendencia. Y Dios le dice en la promesa, de ti vendrán muchas gentes, muchos. ¿Y cómo van a venir? Habían pasado 24 años y está hablando Dios con él y le dice Abraham a Dios, todo lo que tengo lo va a heredar este Damaseno, este capataz que tengo, lo va a heredar él, porque no tengo descendencia. Y le dice Dios, a la vuelta de la vida, Sara te dará un hijo. Y lo creyó. Y cuando pasó el año, ¿verdad? Y nació Isaac. Ahora, el nacimiento de Isaac, fíjense usted, aquí rápidamente vamos a ir a Romanos capítulo 4 y versículos 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien
creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Se fijan ustedes? Creyó en esperanza contra esperanza. La esperanza era que Sara no le iba a dar un hijo, pero creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Y además de esto, aunado a esto, la esterilidad de Sara. Sara ya no ovulaba, ya no podía concebir. Si Abraham hubiese podido engendrar, Sara no pudiera haber sido concebida. Entonces, había esas dos cosas, de esperanza contra esperanza. Y Abraham creyó eso, creyó que Dios le iba a cumplir. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció en Dios. ¿Se fijan ustedes cuando leemos, y Abraham no consiguió esposa para Isaac, allí en la tierra de Canaán? Y manda a su capataz, ¿verdad? Ve a mi tierra y trae la esposa. Y lo juramentó, trae la esposa para mí. ¿Y qué tal si no la traigo y el juramento voy a quedar mal, etcétera? Y aquel hombre fue y hizo una oración: Señor, si me concedes que a una jovencita que vea y le pida agua y me dice, sí te daré de beber y también a tus camellos, esa será la esposa de Isaac. Así sucedió. Pero Abraham no sabía si Eleazar le iba a traer la esposa. Y la trajo. Y vino y Isaac tomó por esposa a Rebeca. Y Abraham dijo, pero no tiene hijos esta mujer. ¿Saben ustedes cómo todos esos problemas, no sé si los pensaría Abraham o no? Pasaron 20 años de matrimonio hasta que Rebeca concibió 2 hijos. Pero además esos hijos peleaban en su vientre. Y Rebeca se desesperó y dice, ¿para qué quiero la vida? Yo creo que le molestaban mucho, ¿verdad? Hasta que Dios le dijo, 2 naciones hay en tu seno y el menor será sobre el mayor. Pero el problema más grande que tuvo Abraham es cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu único hijo. Vete a un lugar que yo te voy a mostrar y ahí me lo vas a sacrificar. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Y cuando leemos en Hebreos, es en Hebreos 11, no tengo el texto, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que debía de recibir como herencia. Por la fe habitó, etc. Pero ¿dónde viene lo de...? Y aquí yo pensé que venía aquí en esta parte. Bueno, se los voy a platicar. Dice, por la fe Abraham recibió, ¿verdad? Él sabía que iba a matar a Isaac, pero él decía, o lo analizó de esta manera: cuando yo no podía tener hijos, Dios me dio un hijo. Ahora me lo pide, es de Él, se lo doy. Lo voy a sacrificar. Y de alguna manera, Él me lo va a regresar. Cuando estaba para matar a Isaac, el ángel de Jehová le dijo, no le hagas ningún mal. He aquí el sacrificio. Y ahí estaba un carnero, ¿verdad? Y ese fue el sacrificio para Dios. Isaac le había dicho,
aquí el cuchillo, la leña, ¿dónde está la víctima? Dios proveerá. Entonces, como conclusión, Abraham tuvo muchas pruebas y permaneció firme. Y ahora la pregunta para ti, Dios te llama, Dios quiere que obedezcas el Evangelio. Ya nosotros tenemos todo revelado. Sabemos qué podemos obtener obedeciendo al Señor. No como en el principio, que no sabían, en el principio de la iglesia, no sabían qué vamos a hacer, cómo. Dios nos ha dicho que Él va a mandar a su Hijo, y cuando venga eso, va a terminarse todo. Va a venir por su pueblo. Y Jesucristo lo dijo, los ángeles también lo dijeron, y el Señor en su ministerio habló de su regreso. ¿Qué vas a hacer? Ahora que lo miramos con las Escrituras a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. La invitación es la predicación de la palabra. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú al llamado de Dios? Es un desafío para ti. Vamos a cantar un himno. Número 44. Primera, segunda y cuarta estrofa. Entonemos. Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí, tal como soy, sin demorar, del mal queriéndome librar, tú solo puedes perdonar, bendito Cristo, heme aquí, tal como soy, tu gran amor me vence y busco tu favor, servirte quiero con valor, bendito Cristo, heme aquí. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos para ir a Dios en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Padre celestial, gracias le damos, Señor, como siempre agradeciéndole la vida y la salud y agradeciéndole esta oportunidad, Padre, que nos ha dado hoy primer día de la semana, Señor, de congregarnos, Señor. Gracias, Padre bendito, porque nos permite cumplir con uno de sus mandamientos, Padre, que es no dejando de congregarnos, Señor. Gracias por ello, Señor. Gracias por ese privilegio que gozamos, Señor. Padre Santísimo, gracias por todo, Señor. Gracias por tantas bendiciones, Señor, que recibimos de parte de usted. Gracias por los alimentos que nos da, Señor, por el techo que tenemos, por el medio de transporte, por todo. Le estamos muy agradecidos, Señor, que usted siempre nos da lo necesario para vivir. Gracias por ello, Padre. Padre Celestial, gracias por todo, gracias porque hoy, primer día de la semana también, Padre, nos permitió participar de la mesa, Señor, y recordar ese grande sacrificio que hizo, Señor, al dar a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida, Señor. Ayúdenos, Padre Santísimo, a seguir en este camino, Señor. Gracias también porque hubo quien
anunciara el Evangelio, Señor, y nos dijera, ¿no?, cómo hallar el camino, cómo encontrar el camino, Señor, que es su Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por todo, Padre. Gracias, Señor. Siga bendiciendo a nuestros hermanos, nuestro hermano Camacho, nuestro hermano Antonio, nuestro hermano Wally, Señor, que se preparan día con día, Señor, para así darnos las clases, Señor, a nosotros y a nosotros. Siempre ayúdenos, Señor, para olvidarnos de todo lo de afuera, Señor, y así aprovechar esta hora de servicio, Señor, estas 2 horas. Gracias por todo, Señor. Gracias agradecidos con todo, estamos con usted, Señor. Padre, pero queremos darle las gracias también, Padre, porque la ayuda que han recibido nuestros hermanos, nuestro hermano Blas, nuestra hermana, que la recuperación de él, Señor, nuestro hermano Juan Weber, Señor, gracias porque lo tenemos con nosotros, Señor. Sígalo bendiciendo, Padre. Por nuestra hermana Celsa, su problema que tiene en su cintura, Señor, sea con ella. También el problema de nuestro hermano Wally, Señor, sea con él también. Y con todos mis hermanos y hermanas, Padre, que tengan algún problema o alguna necesidad, Señor, usted las conoce, Señor. También queremos pedirle, Señor, por nuestro hermano Blas, nuestra hermana Mónica, que van a salir el viernes para México, Señor. Acompáñenlas, que vayan y lleguen con bien y también regresen con bien, que arreglen lo que ellos vayan a arreglar, Señor. Padre bendito, también quiero dar las gracias, Señor, por mi hermano Armando también, que está con nosotros, que ha regresado de su trabajo, por mi hijo Adrián, Señor, mi nieto Adrián y Edgar, Señor, que han regresado también de sus trabajos del norte, Señor. También le queremos pedir por mi hija Valeria, Señor, sea con ella, Señor. Cuídenla donde ella se encuentre, Señor. Padre, no nos queda más, Señor, que pedirle que vaya con nosotros a nuestros hogares, que lleguemos felices, contentos, Señor, de haber estado en esta su casa de oración y recibir ese alimento espiritual que necesitamos a día con día, Señor. Si hay algo que se me pasa a pedirle o agradecerle, usted conoce todas nuestras vidas, Señor. Perdone nuestras faltas, Señor. Todo se lo pedimos y le damos gracias. En el bendito y glorioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor.